¿Quién no ha jugado o no conoce algún videojuego? Los videojuegos se han hecho una de las industrias del entretenimiento más importantes del mundo, y su crecimiento es tan acelerado como el desarrollo de la tecnología, aún más en el contexto actual de la pandemia por la que estamos pasando. Por ello, en este video queremos hablarles de los videojuegos con la realidad virtual y la inteligencia artificial implementada. Ciertamente los videojuegos han estado en constante evolución. Hace poco más de 60 años nadie hubiera podido pensar que se pudiera entrar a un mundo digital o virtual desde nuestras casas. Nadie habría podido pensar que tendríamos computadoras capaces de ser impredecibles. Y, sobre todo, casi nadie hubiera pensado que los videojuegos serían lo que conocemos actualmente. Los videojuegos avanzan a pasos agigantados de la mano del desarrollo tecnológico de la década. Actualmente son el medio de entretenimiento con más versatilidad, importancia y funciones. Son usados en hospitales y en equipos deportivos. Y esto nos deja claro que su importancia solo va en aumento. Más aún con el desarrollo de tecnologías como lo son la realidad virtual y la inteligencia artificial. Así es que pensar en cómo serán los videojuegos en el futuro es pensar en cómo será nuestro futuro. Una de las cosas que hace más interesantes a los videojuegos actuales es la inteligencia artificial o IA, para abreviar, pero ¿qué es la IA? Bueno, la inteligencia artificial es una serie de procesos donde nosotros damos un valor a la computadora y la computadora nos devuelve otro valor. Esto lo podemos ver en videojuegos como Pac-Man, donde el valor que le damos a la computadora es mover a nuestro personaje y el valor que nos devuelve es mover al fantasmita. Esto, conforme ha ido evolucionando la tecnología, también ha evolucionado la inteligencia artificial y hoy en día se aplica en videojuegos y muchas otras industrias. Un ejemplo es YouTube, donde utilizan inteligencias artificiales para recomendar videos y para tener el sistema de datos que reciba los datos que le damos, como nuestra ubicación o nuestro idioma, para que nos puedan recomendar videos o anuncios. Pero esto principalmente se está usando en la industria de los videojuegos y su evolución está en constante cambio. Un ejemplo es la compañía OpenAI con su tecnología, la GPT-3, que básicamente es una inteligencia artificial a la que le podemos pedir que haga un guión. Como para este video, le podemos pedir que haga un artículo académico y es capaz de hacerlo. Sin embargo, con sus limitaciones dependiendo de qué información tiene previamente, si es de internet o lo que sea. Esto obviamente se está buscando implementar en los videojuegos para que en las narrativas de los videojuegos los personajes o lo demás que hay en el videojuego no tenga que ser predecible. Al contrario, el valor que nos va a devolver la computadora es totalmente impredecible. Al día de que no sabemos hasta dónde puede llegar esta tecnología y puede aportar un gran cambio en la industria de los videojuegos. Para agregar dificultad y nuevas mecánicas a los videojuegos, se ha implementado la IA en ellos. Tal es el caso del videojuego FIFA 21, en el cual los desarrolladores implementaron el modo competidor, modo que solo se puede activar en los dos niveles de dificultad más complicados del juego, y que estudia la manera de juego de los mejores jugadores de FIFA. Y no solo eso, sino que también analiza las debilidades de su rival, nosotros, y se encarga de explotar esas vulnerabilidades en la cancha, dando así una experiencia mucho más divertida y completa. El futuro de la inteligencia artificial se ve prometedor, pero sobre todo en Grand Theft Auto 6. Como se sabe, la inteligencia artificial de Grand Theft Auto destaca por las reacciones que tienen los NPCs o personajes no jugables dentro del juego hacia las acciones del jugador, como por ejemplo cuando el jugador en el modo online dispara al aire o golpea a un ciudadano en el juego, los policías llegan a dispararle al jugador directamente y no pasan por ningún proceso de arresto. Este nuevo sistema está diseñado para crear un mundo virtual realista que no tiene limitaciones de hardware y software, que es una respuesta a los sistemas convencionales que no pueden producir el tipo de comportamientos NPC que los jugadores esperan dentro de los límites del procesador y la memoria de ancho de banda actuales. ¿Qué es la realidad virtual? Bueno, la realidad virtual, como bien dice su nombre, es una realidad alterna, una realidad fuera del ordinario, un mundo alterno creado por la tecnología. Muchas personas confunden la realidad virtual con la realidad aumentada, pero esto no es lo mismo. La realidad aumentada te presenta una información, un contenido en grande, te sobrepone dicho contenido, mientras que la virtual te mete a la información, te mete a ese contenido. La realidad virtual el día de hoy se puede utilizar para muchas cosas, entre las cuales están la medicina, la arquitectura y la más conocida de todas, el entretenimiento, entre otras, claro. Dicho esto, la realidad virtual en los videojuegos cada vez es más común, pero ¿cómo funciona? Bueno, ahora con la realidad virtual los videojuegos son más dinámicos. Ahora ya no usas el control de la consola para mover al jugador, sino que utilizas un control alterno, un joystick con el cual te puedes mover.
No obstante, también se está implementado el no tener que usar control en lo absoluto. Más bien, llevas una mochila con la cual te puedes mover dentro de un cuarto, y si hay otras personas dentro de ese cuarto, te aparecen para no chocar con ellos. Esto quiere decir que ahora tú eres el jugador, estás inmerso en el juego. Los dos van más allá que en videojuegos. Un ejemplo son las actividades de empresas como The Void o como Virtualware, con su plataforma Viro, la cual te permite tener a varios usuarios conectados con realidad virtual entre sí, tanto de manera presencial como a distancia. Obviamente aún falta bastante por recorrer en el mundo de la realidad virtual, ya que sus posibilidades de aplicación son aún ilimitadas. Sin embargo, no es solo cosa del futuro, ya que esta tecnología ya se está implementando en la actualidad. Para concluir con esto, ya se ha implementado la realidad virtual en los videojuegos. Las consolas de hoy en día ya tienen juegos con realidad virtual integrados. La evolución de los videojuegos se dará progresivamente conforme evolucionen las consolas de videojuegos y evolucionen las computadoras. El futuro de los videojuegos aún es incierto, pero lo que es seguro es que la realidad virtual y la inteligencia artificial son parte de ese futuro. Si de por sí la evolución digital y el desarrollo de las tecnologías como lo son la realidad virtual y la inteligencia artificial se daban de una manera muy rápida, con el COVID-19 este crecimiento se hizo aún mayor, por lo que los futuros de ciencia ficción que podamos pensar están a la vuelta de la esquina. Y de ahí la importancia de conocer cómo funcionan estas tecnologías, ya que están siendo nuestro presente.